Esta conferencia comenzará a grabarse. Y vamos viendo diferentes conductas en el sector, etcétera, que queremos compartir con vosotros. Y bueno, y en ese sentido, pues vamos a estar pues, aproximadamente una horita con vosotros para cualquier consulta. Me acompaña también conmigo Xavi Gracia, ¿vale? Que también forma parte del equipo. Y bueno, vamos a empezar la presentación. Compartimos la presentación, tal y como ha comentado Nerea. Cualquier consulta a través del chat. Si por cualquier motivo, como voy a estar controlando el chat, hay alguna consulta que no os estoy respondiendo, la volvéis a incorporar en el chat, ¿vale? Por si me despisto, intentaré estar atento, pero bueno, hay veces que estar ahí con diferentes cosas puede costar un poquito, pero bueno, normalmente ya lo llevamos controlado. Pues venga, vamos a compartir pantalla si os parece bien y empezamos. Venga, un segundito, por favor. Un segundo, disculpad, un segundo, estoy preparando la pantalla, genial. Venga, vamos a compartir. Creo que se ve todo correcto. Cualquier cosita me vais comentando. Voy apartando algunas cosas que me molestan aquí. Genial. Un segundito, por favor. Esperad un segundo. Dando cosas. Genial, perfecto. Vale, ahora está todo controlado. Perfecto. Pues bueno, cualquier cosita me habéis comentado a través del chat y empezamos la sesión. Pues bueno, el objetivo de hoy, tal y como os comentaba, vamos a empezar a hablar un poco de los modelos de colaboración, integración, compra-venta, qué está pasando un poco en el sector, cuáles son las tendencias de un poco de cuál es la evolución del sector y cómo se está comportando el sector en este momento en todo este movimiento. En este sentido, pues nada, antes de empezar vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, tal y como estaba comentando Nerea, bueno, yo soy el socio director de Dirección Motor. Aquí tenéis también nuestros datos de contacto de LinkedIn por si queréis seguirnos. Y también Xavi Gracia es la persona también que coordina todo el área de compraventa, que nos acompaña también en la sesión y que es la persona que coordina bueno, todos los procesos de compraventa junto con mi actuación y somos el equipo que coordina un poco toda esta parte del proyecto dentro de la firma Izquierdo Motor. Bueno, vamos a comentar un poquito sobre todo en la sesión de hoy, cosas que habéis visto algunos de vosotros, que si os habéis estado en una sesión, vamos a comentar algunos datos del sector, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel del País Vasco, cómo se encuentran el sector y los despachos en este momento en vuestra área de influencia. Vamos a hablar también de escenarios de compraventa, que está ocurriendo en los escenarios de compraventa. Os vamos a comentar un poco el tema de valoración de los despachos, que siempre es un tema que sale y surge en este tipo de sesiones. Os vamos a dar un contexto un poquito más amplio en el tema de la valoración, porque una de las cosas que os queremos transmitir en este momento es que me gustaría incluso empezar con un poco la cultura, ¿vale? De no hablar solamente de procesos de compra-venta, sino de hablar de procesos en los que los despachos os planteáis uniros o integraros o fusionaros. Yo creo que hay que evitar el concepto de polarizar el concepto de compra-venta, o sea, o es compra o es venta, sino también hoy queremos también intentar abriros la mente a otros escenarios que se están produciendo y que también pueden ser interesantes en vuestra estrategia de futuro. Y ahora lo iremos introduciendo a lo largo de la sesión. De hecho, precisamente sobre este tema que os comentaba, también os queremos trasladar algunos aspectos de procesos de integración, qué se está produciendo, por qué hay despachos que decidís juntaros, por qué hay despachos que incluso nos vienen en ocasiones despachos que tienen un planteamiento de compra y al final se plantean vender parte de su despacho para fusionarse en estructuras más grandes. Todas estas cosas las vamos a comentar y, bueno, en definitiva, un poco pues cómo afrontar todas estas situaciones. También algunos de vosotros, si os encontréis en un proceso de compra, de venta o un proceso de este tipo, pues también os daremos algunas recomendaciones de cómo funcionan estos procesos para que toméis nota y bueno, que sea de utilidad. Creo que por lo que me ha comentado Nerea, este evento está grabado, por lo tanto, cualquier consulta sobre el contenido, pues podéis revisar el vídeo y bueno, intentaremos ser lo más didáctico posible para que lo podáis entender. Nada, simplemente para reforzar un poquito lo que comentamos. Nosotros somos un equipo de 6 personas y fundamentalmente nos dedicamos al crecimiento y desarrollo de negocio del despacho. O sea, nos dedicamos no solamente a procesos de compra-venta y ayudar a crecer inorgánicamente, sino también en el crecimiento orgánico y organizativo. Al final, uno de los objetivos claves que cuando yo monté la consultora, sobre todo, es conseguir que el valor del sector sea, o sea, que el valor de los servicios de los que trabajáis en este sector sea más alto, que el valor percibido por el cliente sea más alto y que también vosotros podéis tener bueno, una buena retribución, que los socios estén bien retribuidos, que el cliente esté satisfecho, de alguna forma generar valor. Hemos hecho ya proyectos en 600 despachos por todo el Estado español, por toda España, y hemos hecho unas 70 integraciones, 70 operaciones de compra-venta. Y bueno, y para acabar un poco con este contexto, pues bueno, en este ámbito de integraciones, de fusiones, de colaboración, pues en estos últimos años hemos hecho unas 70 operaciones. Ahora mismo tenemos unas 50 posiciones de venta, 50 despachos que están en esta posición. Obviamente nosotros no tocamos
obviamente ni posiblemente pues estaremos actuando sobre una parte muy pequeña de las operaciones que se están produciendo, pero sí que nos están viniendo cada vez más despachos que hayan sufrido algún proceso de integración y que no han sido fructíferos, porque en ocasiones el proceso que se ha gestionado para la compraventa no ha sido del todo correcto y en algún momento se ha roto el vínculo de la operación o el vínculo de las negociaciones para esto. Es muy importante que tengáis en cuenta también cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, aparte de hacer operaciones de este tipo, nosotros, por ejemplo, hemos generado ya en todas estas integraciones, hemos gestionado 25 millones de euros en estas 70 operaciones y la previsión para el 2022 es prácticamente hacer operaciones de integración de que la suma de todos los despachos pueda sumar aproximadamente de 10 a 15 millones de euros. Eso serían el volumen de operaciones de los despachos que hacemos estos procesos y podría suponer, pues a lo mejor estaríamos hablando de 15 20 despachos que puedan sumar estos 10 15 millones de euros. Hacemos operaciones de entre muy pequeñitos, de despachos de 50.000 euros hasta despachos de 4 o 5 millones de euros. Es muy importante que tengáis en cuenta que cualquier consulta que tengáis sobre esto os podemos ayudar, pero que esto no se trata solamente de una compraventa, sino de un proceso estratégico, un proceso que es muy importante que tengáis en cuenta y que ahora os vamos a explicar. Vale, antes de empezar, ya hemos empezado, pero antes de entrar un poco en cuestión, es muy importante que os traslademos qué está cambiando en el sector en 3 aspectos fundamentales. Primero quiero trasladaros qué se encuentra en los despachos, o sea, qué está pasando para que este proceso se esté acelerando, o sea, por qué ahora mismo en el último año y pico se está produciendo un incremento del volumen de operaciones. Después, ¿qué están haciendo otros despachos? ¿Cómo están afrontando esta situación otros despachos y qué escenarios se están planteando? Y también os quiero dar algunos datos, hicimos una encuesta hace poquito, para que veáis un poco qué están decidiendo los despachos, ¿vale? En esta última pregunta os vamos a explicar qué están decidiendo los despachos, si quieren seguir solos o quieren seguir acompañados, si quieren seguir solos de forma individualizada o se plantean ir acompañados a través de una venta o una integración o hacer una estructura más grande. Esto lo vamos a dejar para el último punto porque es importante, pero vamos a intentar un poco en este contexto porque creo que es importante entrar en esta reflexión. Entonces, ¿qué se encuentran los despachos en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está acelerando todo este proceso, ¿no? Obviamente hay un impacto fundamental. Lo que hemos notado es que el impacto del COVID, sobre todo, ha tenido un impacto en las decisiones personales de los socios de los despachos. O sea, el COVID ha acelerado la decisión profesional y personal sobre sus prioridades personales en muchos despachos. Y dentro de la parte personal, porque no solamente el cansancio, etcétera, sino los socios cada vez más, socios y socias de despachos, se replantean el coste de oportunidad de su actividad profesional versus su actividad personal. De hecho, esto no solamente pasa en el sector de los despachos, sino el otro día salió un artículo de lo que estaba ocurriendo en el mercado laboral de los Estados Unidos, ¿no? Le llama la gran evasión. Había habido 39 millones de puestos de profesionales que habían cambiado su puesto de trabajo o se habían replanteado el futuro de su actividad profesional y laboral, ¿no? Pues esto está pasando también en el sector de los despachos. El segundo tema es el tema de la digitalización interna y sobre todo, en vuestro caso, obviamente en el País Vasco por el tema del Ticket Buy, pero en el resto del Estado también por la digitalización. Todo este tema de la digitalización y afrontar los cambios, en algunos despachos, por la edad media del despacho, está suponiendo en un momento de edad media avanzada y esto está también suponiendo como un sobreesfuerzo que muchos despachos ya se plantean, digamos, delegarlo o trabajarlo bajo otra organización o simplemente directamente vendiendo el despacho. Obviamente hay un tema de relevo generacional, la situación natural. Esto ha existido toda la vida y no ha venido motivado por el COVID, sino sí que hay un relevo generacional de edad de socios, que esto hubiera pasado antes o después del COVID, pero sí que obviamente afecta a la condición. La edad media de los profesionales del sector. Es evidente, el otro día me comentaban que en el ámbito de la auditoría, a nivel nacional, la edad media de los auditores estaba en 59 años. Posiblemente en el mundo de la asesoría estaría pues, en torno a esa edad, entre 50 y 55, posiblemente entre 53 y 58, 59 años, puede ser que haya bastantes similitudes. Por lo tanto, esta edad media también está afectando. Otro aspecto del entorno que nos estamos encontrando, lo sabéis, yo ahora esta mañana precisamente estaba viendo 2 anuncios publicados de despachos que están buscando profesionales. O sea, la falta de profesionales está siendo un reto importante
en los despachos y en ocasiones la falta de un profesional clave en un momento dado en un despacho está ocasionando que muchos de vosotros os planteéis, oye, mira, no aguanto más y me planteo integrarme o vender el despacho o plantearme un tema vital, ¿vale? Y después pongo este término del mercado local, que quiere decir pues que el mercado cada vez está más abierto, o sea, el ámbito, digamos, de visibilidad de un despacho ya no solamente se cierra en un ámbito puramente geográfico, sino ya competimos en un mercado mucho más amplio. De hecho, precisamente el 22 de marzo vamos a organizar una sesión de marketing digital para despachos y una de las cosas que nos estamos encontrando es que el marketing digital ya no está condicionando la entrada de despachos de clientes de low cost, que diríamos que buscan precio. Ya en el marketing digital y en el entorno digital ya hay empresas que buscan servicios de valor con independencia de la ubicación geográfica del despacho para solucionar sus necesidades, ¿no? Y esto es una realidad que hay que aceptar. Aquí he repetido lo de carencia de profesionales y falta de profesionales, es un fallo mío. Supongo que lo tengo tan presente que lo he querido reiterar, pero solamente una vez que lo digamos ya es suficiente. Fijaros, esto que os he comentado hasta la fecha, hasta ahora, es un poco que está condicionando la aceleración de las operaciones de compra-venta, ¿vale? O de integración. Ya os voy a explicar qué están haciendo algunos despachos para afrontar esta situación, ¿vale? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues muchos despachos lo que están haciendo es afrontar esta situación, sobre todo profesionalizando la gestión del despacho. O sea, hay despachos que en lugar de plantearse diferentes escenarios de integración, etcétera, están tomando decisiones sobre qué hacer con su despacho, pero sobre todo profesionalizando la gestión para ser más competitivo. Esto es lo que diríamos la gestión del margen. Esto no quita que estos despachos no compren despachos o no se planteen vender su propio despacho, pero siempre se plantea bajo un entorno de mejorar y avanzar la profesionalización del despacho y sobre todo ser más competitivo. Cuando hablo de profesionalizar el despacho, quiero que entendáis que mi visión, mi opinión sobre el futuro del sector es que en la medida que haya despachos y organizaciones más grandes, se va a delimitar un poco el alcance de los servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente se pierda la personalización y la relación personal próxima de toda la vida que ha habido con nuestros clientes y por otro lado va a haber un incremento, una inflación de precios en los servicios que va a permitir que vuestros márgenes mejoren. ¿Por qué? Porque vamos a separar mucho más los servicios incluidos en cuotas que los excluidos de cuota. Por lo tanto, la evolución del sector creo que va a provocar a que los despachos con estructuras más grandes ya generen o gestionen una profesionalización del servicio, diferenciando pues esos matices que en ocasiones haces que por la relación personal con el cliente, pues decías que hay cosas que no se les cobra o se les cobra a otro precio, ¿no? Esto creo que va a cambiar en los próximos años. ¿Vale? También hay un tema que está ocurriendo, que cada vez más vosotros como despachos tenéis la capacidad de colaborar con otros despachos y dar más potencia a vuestro proyecto. Esto es muy positivo porque, aparte de colaborar entre vosotros en aspectos técnicos, en aspectos jurídicos, en aspectos de cualquier duda que tengáis, también estáis planteando colaboraciones de negocio. Y estas colaboraciones que nacen desde un punto de vista puramente de negocio se están consolidando en colaboraciones societarias o colaboraciones de proyectos de integración. Por eso, en este sentido, lo que os quería comentar es que este aspecto de colaboración está llevando a procesos de integración y de fusión entre despachos precisamente para conseguir ser más competitivos y generar crecimientos orgánicos. El tener una estructura de un tamaño superior al millón y medio genera ciertas ventajas competitivas en cuanto a estructuras, servicios, incluso para no sentirse solo, ¿no? Sí que es cierto que lo que nos estamos encontrando es que los despachos pequeños, cuando hay un reto, una dificultad, pues tienen que afrontar esa dificultad ellos solos, porque normalmente es un socio único. Con estructuras más grandes, la responsabilidad se diluye un poco más y eso permite afrontar el futuro de otra forma. Bueno, lo que os comentaba, la estrategia de precios, ¿vale? La profesionalización del sector va a permitir una estrategia de precios más alta y hay despachos, grandes estructuras de despachos que están siendo muy rigurosos en las políticas de precios, ¿vale? De hecho, este año con la inflación del 6,5%, muchos despachos ya han afrontado incrementos del IPC por encima de la media y han afrontado cambios muy drásticos en la evolución de precios del sector y no ha habido un impacto en baja de clientes, ¿vale? Y al final, en definitiva, aquellos de vosotros que tengáis ganas de afrontar el futuro, al final mi recomendación es que tenéis que convertir vuestro despacho profesional en un despacho, en una empresa de prestación de servicios profesionales. O sea, yo creo que el gran reto del sector es cómo afrontamos esta transición. Y cuando hablamos, no solamente es un concepto de despacho a empresa, sino que va mucho más allá. Es convertir realmente
en nuestro despacho, en una empresa de prestación de servicios en el que tengamos objetivos económicos, tengamos criterios profesionales empresariales. Y esto implica también el disponer de una estructura mayor de despacho. Todos estos mensajes no os estoy intentando convencer para que tengáis que tener estructuras más grandes, sino, y también os quiero transmitir que un despacho pequeño puede ser competitivo, pero tenemos que entender que los despachos pequeños que nos estamos encontrando están en situación de autoempleo. Entonces, es muy importante que si estamos en una situación de autoempleo en despachos pequeños, tenemos que empezar a cambiar también nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque al final, ante un crecimiento, ante una falta de profesionales, nos vamos a encontrar que vamos a tener muy poco de margen de maniobra con los números o con la facturación que estamos generando a nuestros clientes. Por lo tanto, esto es un tema muy importante. El mercado de los despachos posiblemente se va a polarizar entre despachos muy pequeños y despachos más grandes, pero es importante que el despacho pequeño se gane bien la vida. O sea, no estemos en situación de autoempleo con socios que prácticamente su sueldo sería igual o menor al que cobrarían ellos mismos trabajando para un despacho de mayor tamaño. Y bueno, después también os quería transmitir que hay oportunidades para especializarse en sectores. O sea, hay una especialización técnica. Hoy he hablado, por ejemplo, con un cliente que se está especializando pues, todo el tema de la tributación de criptomonedas. Os podéis especializar en sectores. Cada vez más hay despachos que ante un entorno competitivo buscan estrategias de diferenciación, ya sea por servicios, tecnológicas, por sectores o por especialización técnica. Y esto también es un tema importante a tener en cuenta. Visto estas dos cosas, visto qué está pasando en el sector para que se produzcan más despachos y qué están afrontando algunos despachos, que esto es lo que os estoy explicando, os voy a explicar que, bueno, esta encuesta la hicimos hace 2 meses, de hecho está aquí puesto, es una encuesta que hicimos por LinkedIn, nos contestaron 53 despachos, es un número, no es muy alto, pero es, bueno, relevante, ¿no? Y quiero comentaros, fijaros la cuestión que preguntamos, ¿no? Preguntamos, en los 3 próximos años, ¿qué decisión llevarán a cabo los despachos? O sea, ¿cómo ven los despachos que vosotros mismos decidiréis sobre el futuro, ¿no? Y fijaros, lo que les preguntábamos es qué decisión llevarán a cabo los despachos profesionales para mantenerse, crecer o mejorar su competitividad. O sea, ¿qué decisión estratégica vais a tomar vosotros para mantener vuestra competitividad, vuestro crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, yo les ponía 4 escenarios. La primera, seguir solos, ¿vale? El 30% de vosotros, sobre esta muestra, decían que el 30% querían seguir solos, ¿vale? Pero fijaros, el 70% restante, ¿vale?, valorabais acompañados, fusionándome, adquiriendo un despacho o integrándome en una firma mayor. Lo que os quiero transmitir es que prácticamente, bueno, de hecho, y yo me creo bastante de estos datos, prácticamente entre el 60 y 70% de los despachos valoráis en este momento no estar solos. Por este motivo, queremos romper un poco el concepto de compra-venta. Estamos hablando de una estrategia de futuro. Es, ¿quiero seguir solo o quiero seguir acompañado? Si quiero seguir solo, tengo que tener mi estrategia, y si quiero seguir acompañado, tengo que ver cuál es el escenario que mejor funciona para mí. Y en este sentido es un poco lo que os queremos ayudar, no solamente en esta sesión, sino que cualquier duda que tengáis sobre la estrategia de vuestro despacho la podamos compartir y os podamos trasladar cuál es el mejor escenario en vuestra situación. Hemos tenido la oportunidad, Xavi y yo, aparte de la consultoría, de vivir, pues estar en prácticamente 600 despachos, en operaciones de muchos tipos de situación, y nos encantaría también daros nuestra opinión puntual de cómo vemos, en función de cada uno de vosotros, la situación de vuestro despacho, ¿no? Y bueno, aquí no estamos obligando que hagáis una cosa u otra, sino simplemente que reflexionéis a 2 o 3 años vista qué pensáis hacer. Y es importante que esta pregunta os la hagáis con una perspectiva al menos a 2 o 3 años vista, ¿vale? Yo creo que a más largo plazo es imposible tener una perspectiva, pero es importante tener al menos una perspectiva a este periodo, ¿vale? No sé si voy a hacer una parada así un poco técnica, por si hay una pregunta en el chat. Vale, creo que estoy viendo el chat, no hay ninguna pregunta. Con total libertad, preguntad lo que queráis, lo que consideréis, ¿vale? Creo que los asistentes estáis en anónimo, o sea que y bueno, si hay algún nombre, no digo nombres ni nada, pero me podéis preguntar lo que consideréis y os traslado la opinión, ¿vale? Venga, si hay alguna cosa que explico que no se entiende también o que tenéis alguna duda, con total libertad me lo escribís en el chat, ¿vale? Estamos en familia y será genial poderos atender. Más cosas. Vale, os vamos a enseñar ahora qué está pasando en el sector. Os vamos a dar datos a nivel estatal y después os vamos a dar datos del País Vasco. Fijaros, en los últimos 12 años, desde el 2008, un segundito, por favor.
Permitidme un segundo, por favor. Voy a cambiar una cosita de puntero. Genial. Fijaros, en los últimos, son datos del 2020, ahora creo que están a punto de publicarse ya los del 2021, faltan unos 3-4 meses del INE, pero fijaros, en el sector hay unos 68.000 despachos. Y fijaros que por tamaño, si cogemos el naranja y el azul, que os estoy marcando aquí, estaríamos hablando de estructuras de microdespachos, ¿vale? Estructuras de 100 asalariados o de 1 a 2. Fijaros que prácticamente la evolución desde el 2008 al 2020, la evolución de los despachos ha sido creciente, pero prácticamente este crecimiento se ha producido en estructuras de microdespachos, ¿vale? Pero si hiciéramos ahora una línea más o menos paralela, ¿vale? Con lo que os estoy dibujando, podríamos ver que prácticamente podríamos dibujar una línea, bueno, lo estoy haciendo como puedo, perdonar, pero prácticamente tendríamos una línea prácticamente paralela sobre estructuras de despachos mayores. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo aquí? Primero, que la evolución de los últimos años del sector ha sido creciente, pero que por primera vez del 2019 al 2020 se produce una bajada del 2% en el número de despachos del sector. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y después veremos los datos del País Vasco. Que se está produciendo un ajuste en el número de los despachos y consideramos que lo que se está produciendo también es que, bueno, hay dos tipologías de despachos, los microdespachos y los despachos de más tamaño. Después os enseñamos unos datos bastante espectaculares, ¿vale? De cómo está el sector. ¿Qué está pasando en esta foto? Pues que prácticamente los despachos pequeños están en una situación de autoempleo. Las facturaciones medias por empleado son muy bajas y eso dificulta también una posible venta. O sea, lo que está pasando en el sector con despachos de menos de 100, yo diría casi de menos de 200.000 euros, es que las estructuras son muy poco competitivas. Teóricamente son carteras atractivas porque el volumen de inversión de estas carteras es bajo, pero la rentabilidad y el riesgo que tienen estas carteras pueden suponer una dificultad ante un posible comprador, ¿no? Incluso porque obviamente ya estamos en una propia situación de autoempleo. ¿Vale? Por eso soy muy defensor de la profesionalización y de convertir nuestro despacho en una empresa, porque también los despachos pequeños tienen que conseguir que su rendimiento sea positivo. Vale. Fijaros, en esta visión, fijaros, por tamaño de despachos, prácticamente si hiciéramos un corte aquí, a partir de 10 despachos hacia adelante, prácticamente nos encontraremos unos 2.000 despachos en España con una facturación superior, estamos hablando de una facturación superior sobre los 450.000 euros. Estos datos no me los acabo de creer del todo, yo creo que hay unos cuantos más, aquí saldrían unos 2.000 despachos, aproximadamente 1.600, 1.700, yo creo que algunos más son datos del INE, pero yo creo que estaríamos en torno a los 2.200 despachos aproximadamente. Pero fijaros que cuando bajamos a estructuras más pequeñas, pues fijaros, prácticamente aquí hay 50 y pico mil despachos con estructuras de microdespacho, ¿vale? Por lo tanto, este sector al final hay una polarización un poco en los despachos microdespachos y los despachos medios y los despachos grandes. Cogiendo los datos del País Vasco, este es un trabajo que ha hecho mi compañero Xavi, ¿vale? Que está por aquí y al que agradezco este trabajo meticuloso de datos que me ayuda mucho, la verdad, a poder exponerlo hoy aquí. Fijaros, los datos del País Vasco obviamente son distintos, pero fijaros, vamos a hacer esta línea, si me permitís, esta sea la evolución de los despachos pequeños, ¿vale? Y fijaros que prácticamente la tendencia, si cogemos ahora la línea global, prácticamente, si no me equivoco, fue a partir del 2014, sí, exacto, a partir de este año, cuando ya el sector en el número de despachos empezó a decrecer, ¿vale? Ya os explicaré por qué ha pasado esto y por qué se ha producido antes en el País Vasco. Y al final es una opinión, pero es importante fijaros que ya la tendencia en el número de los despachos en el País Vasco se está produciendo un decrecimiento, ¿vale? Los datos serán más o menos fiables, ¿vale? Pero la tendencia es absolutamente clara, ¿vale? Entonces, ¿por qué os quería comentar esto? Pues, bueno, también, esta es la misma gráfica que hemos visto a nivel nacional para el País Vasco también. Pues muy poquitos despachos con estructura grande, ¿vale? Y después muchos despachos con una estructura media y después una masa de despachos muy pequeños, ¿vale? Todo esto hay que cogerlo siempre con pinzas a nivel de datos del INE, porque ya sabéis que los códigos de CENA hay veces que hay despachos que... Pero bueno, son datos aproximados que son válidos, pero con esos matices. Y fijaros, quería entrar en este concepto. Fijaros, cogiendo los datos de España, ¿vale? Y cogiendo los datos también del País Vasco, fijaros, hay un tema importante a tener en cuenta.
Cogemos aquí la facturación de menos de 150.000 euros y fijaros que en el resto de España, por aquí estarían también los datos de todo el Estado, incluido el País Vasco, estaremos viendo que el 62% de los despachos tiene una facturación menor de 150.000 euros. En cambio, en el País Vasco ese índice está más corregido, ¿vale? Estamos hablando solamente del 50%, bueno, solamente, es un importe elevado. Lo que os queremos transmitir aquí es que la concentración en los despachos del País Vasco por facturación es mayor, o sea, hay, por ejemplo, en despachos, por ejemplo, este 20% que correspondería a los despachos entre, un segundito, exacto, entre 150.000 a 300.000, pues se ha habido aumentados. De hecho, lo que estamos viendo aquí es que esta franja de despachos entre 300 a 500.000 euros prácticamente es mucho mayor que los que existen para el resto del Estado español, ¿no? Entonces, esto también, fijaros que hay una consecuencia entre este gráfico que habéis visto de decrecimiento en el número de los despachos con la calidad de facturación media en los despachos del País Vasco. Lo que os quiero transmitir aquí es que la facturación media en el sector en España de los despachos sea 180.000 euros por despacho y en el País Vasco esa cifra media seguro que está superando los 200.000 euros de facturación media por cada uno de los despachos. Por lo tanto, esto es un dato también importante a tener en cuenta, ¿vale? A nivel de datos, estos son datos a nivel nacional. Es importante, os estoy incorporando estos datos porque es importante que tengáis en cuenta el contexto del sector, y para mí es muy importante que tengáis un poco en cuenta cómo está el sector, ¿vale? Fijaros, en referencia al número de despachos, el sector a nivel nacional factura unos 11.000 millones de euros. Son datos desde el 2019, pero bueno, son datos bastante válidos, 69.000 despachos. Fijaros, el 55% de la facturación del sector la está realizando el 97,5% de los despachos. O sea, de cada 100 despachos, el 97,5% factura el 55% del sector. Y el resto, el 2,5%, factura el 45% del sector. ¿Qué os estamos trasladando aquí? Que prácticamente lo que nos encontramos es una concentración de despachos que facturan mucho más y estos despachos que facturan mucho más, prácticamente el 3% de número de despachos factura el 45% del sector, también hace que son despachos más rentables, despachos más competitivos, con una facturación media por empleado mayor y con una capacidad de retribuir a sus empleados mayor. La conclusión de esto que os queremos transmitir es que tenemos que intentar pensar o reflexionar si queremos tener un despacho de mayor tamaño precisamente para mejorar la facturación por empleado, la rentabilidad de nuestro propio despacho y también la posibilidad de tener profesionales mejor pagados y también tener el socio, obviamente, con una retribución mayor. Lo que os estamos trasladando ya no es un tema de que tenéis que comprar despachos o tenéis que venderlos para integrarlos, sino que tenéis que hacer una reflexión de que para que un despacho sea competitivo ahora mismo, necesitamos al menos una facturación media lo suficientemente elevada, ¿vale? Para que yo como socio pueda tener una retribución mayor, para que profesionalmente pueda tener bien pagado a mis clientes y también para que el servicio a mis clientes también sea de mayor valor. Porque las estructuras pequeñas acabamos en un bucle un poco de autoempleo y de muchas veces estar en todas las áreas sin poder gestionar muchas veces y trabajando muchísimas horas con un rendimiento prácticamente muy bajo. Y eso es un poco lo que quiero transmitiros, la posibilidad de valorar, ser más competitivos a través de la unión. Vale, este es un gráfico simplemente de lo que os comentaba, el 97% de los despachos, el 55% de la facturación y el 3% el 45% restante. ¿Vale? Nosotros vemos que este tipo de tamaño de despacho de 1 a 2, de 3 a 5 y de 6 a 9 va a ir decrementando, pero sí que estamos viendo ahora mismo una tendencia importante entre despachos entre 500.000 a 1 millón de euros que ya se están integrando en organizaciones más grandes. Ahora mismo la situación de la concentración del sector en el sector de los despachos profesionales está orientando a que los grandes grupos que están comprando despachos están yendo a despachos entre 500 y 2 millones de euros para integrarse en estructuras mayores. Lo que está pasando ahora mismo es que hay algunos grupos que están comprando despachos y se están adquiriendo despachos, prefieren adquirir despachos de más tamaño por dos motivos. Primero, porque es más fácil integrar un despacho de medio millón que 5 de 100.000, porque normalmente el despacho de 500.000 es más rentable que el de 100, porque no es lo mismo integrar 5 despachos o 5 esfuerzos de integración a hacer uno, y porque también las estructuras y los márgenes son más competitivos. Entonces, simplemente, ¿qué operaciones están dando el sector? Pues bueno, habría una segmentación de despachos entre despachos de 200.000 euros. ¿Hay alguna consulta, alguna cosa? De momento, ¿vamos bien? ¿Vamos? ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión?
Se va entendiendo bien. Si alguno quiere chatear, al menos vamos bien o se va entendiendo, perfecto. Así como no os veo las caras, es difícil, pero bueno, si alguno quiere chatear, al menos para, oye, o me oís bien, perfecto, ¿vale? Venga, genial. Bueno, al menos que vea un poco de interacción. Venga, entonces, lo que os comentaba. Un poco, yo segmento, bueno, con Xavier, ¿vale? Segmentamos un poco el mercado en estos bloques, ¿no? Despachos hasta 200.000 euros, despachos de 200 a 600.000, despachos de 600.000 a 2 millones, despachos de 2 a 15 millones y despachos ya de más de 15 millones. A ver, ¿qué está pasando? Pues fundamentalmente, pues de forma natural, lo que está pasando es lo siguiente. Un segundito. Obviamente que estos despachos de 200.000 euros se van a estas estructuras un poquito pues hasta 600, podríamos decir de 600 hasta 1 millón de euros. Estas estructuras de 200 a 600 sí que se van incorporando a estas estructuras y a partir de estas estructuras de despachos de 600 a 2 millones de euros tenemos dos escenarios. O existe una integración o una venta del 100% del despacho o existe una integración participada, ¿vale? Normalmente cuando el despacho es más grande, normalmente no son despachos que pueden ser despachos que estén en edad de jubilación, que la socia o el socio se plantea vender el despacho, pero también nos encontramos despachos cuya edad de los socios no está próxima a la jubilación, a lo mejor estamos en torno a los 50 a 55 años, pero deciden que los próximos años no los quieren hacer solos, sino los quieren hacer acompañados. Disculpad un momento. Vale, y esta situación de despachos en torno a 50, 55 años, pues plantean o hacer una venta total o parcial del despacho e integrarse a estructuras más grandes, ¿vale? ¿Por qué? Porque les permite dos cosas. Primero, si se hace una venta parcial del despacho, de este despacho que quiere integrarse en estructuras más grandes, si se hace una venta parcial, ya tiene de alguna forma la tranquilidad que cuando se jubile, pues el otro porcentaje lo va a tener ya vendido en la estructura más grande y también porque para afrontar sobre todo los próximos años y sentirse un poco más tranquilo. Y también, obviamente, ya capitaliza parte del valor del despacho en ese momento. Hay una reflexión que me gustaría trasladaros. A un poco de paréntesis. Eh, creo que tenéis que pensar estratégicamente no en cuánto voy a ganar en la venta de mi despacho, sino cuánto voy a ganar durante la vida de mi despacho. Entonces, nos encontramos que en ocasiones, cuando estéis en posición de venta, queréis capitalizar todo el esfuerzo, pero cuando veo los números de los despachos, pienso muchas veces que hemos perdido la oportunidad durante estos años de hacer más rentable nuestro despacho. Entonces, creo que es importante también tener en cuenta que las integraciones en despachos más grandes que tienen rentabilidades mayores os permiten tener un porcentaje de participación menor sobre el despacho que os vais a integrar, pero también podéis entrar en estructuras en las que la rentabilidad sea mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el 50% de la situación actual que tenéis, que a lo mejor tenéis un despacho que os da un 10%, podéis integraros en estructuras que ese 50% del 20% de rentabilidad. Por lo tanto, con menor participación podéis tener la misma rentabilidad en dividendos y podéis también capitalizar el valor futuro de vuestro despacho. En ocasiones, el otro día estaba con un despacho, me dice, Antonio, me quedé una frase en tu charla, bueno, una de las charlas que dimos, que me dijiste, Antonio, dijiste una frase que me llamó la atención, que es vender para crecer, ¿vale? Entonces, y dice, porque claro, yo me había pensado que era comprar para crecer, que también es una opción, ¿vale? Pero claro, tú me lanzaste la posibilidad de vender para crecer, sobre todo para mejorar mi competitividad. O sea, puedo vender parte de mi despacho en estructuras más grandes para ser más competitivo, o también puedo comprar para ser más competitivo, ¿no? Pero la venta para crecer es algo que también se puede plantear. De hecho, os he dicho, hay despachos que están en posición de compra y se plantean vender para estar en estructuras más profesionalizadas. ¿Qué ocurre en este momento? Pues que en el mercado hay muy poquitas estructuras de despachos de 2, 5, 10 millones de euros con rentabilidades interesantes, ¿vale? De hecho, hay muy pocas firmas ahora mismo con unas estructuras de despachos compradores que estén por encima de los 5, 10 millones de euros con evitas interesantes. Nosotros estamos trabajando con algunos proyectos de despachos que tienen ya evitas del 25 al 30%, pero son estructuras que ya llevan años con esta profesionalización. Entonces, claro, cuando se plantean adquirir una cartera con una rentabilidad menor, lo que hacen es integrarla y conseguir que poco a poco ese despacho tenga una rentabilidad mayor, obviamente manteniendo la satisfacción de los clientes, haciendo un buen modelo de servicio, que los profesionales estén bien retribuidos, etcétera, ¿vale?
no sé si me explico correctamente esta parte, pero es muy importante lo que os acabo de decir, ¿eh? El concepto bueno, de no estar solos, de seguir acompañados y de plantearme estar en otro tipo de estructuras más grandes. Bueno, esto simplemente es un resumen de lo de antes. ¿Qué está pasando en el sector? Pues el cansancio, la falta de profesionales, es un resumen del principio. Al final, esto está generando un incremento de las integraciones. Nosotros en la estrategia digital que estamos llevando a nivel de Google, etcétera, para ver un poco cómo está moviéndose el mercado, notamos una evolución incremental prácticamente en los 2 últimos años de cada vez que hay más despachos que estéis buscando pues, la posibilidad de integrar, colaborar. O sea, hay una inquietud. Podemos estar hablando de que hay un incremento de un 10 y un 20% de las búsquedas en los despachos que estéis inquietos por hacer este tipo de planteamiento. Vale. Bueno, los escenarios que pueden pasar, pues lo que os comentaba, podéis entrar en un escenario de compra-venta mayoritaria, o sea, o sois compradores o vendedores, 100%, o sea, compréis el 100% de un despacho y lo integráis en vuestra firma. Es muy importante que, bueno, después hablaremos un poco de la valoración, que tengamos en cuenta que la compraventa tiene un impacto fiscal importante y que hay que valorar si es mejor el traspaso del fondo de comercio o la venta a la sociedad. Esto es muy importante, ¿vale? Porque muchas veces se habla del precio, pero no se habla de cómo se va a gestionar la operación y cuál es el impacto fiscal, tanto del comprador como del vendedor en la operación, ¿vale? Esto es un tema muy importante. Y nada, y se producen estas operaciones de compraventa o también de integración y de fusión, ¿vale? Normalmente, cuando hay un despacho que vende parte de su despacho a otro despacho más grande, ya se pacta también este diferencial de lo que no, o sea, si por ejemplo un despacho se integra a otro despacho y vende el 70% y queda el 30% restante, ya en estas operaciones ese 30% ya está valorado a futuro en el caso de que el despacho se acabe quedando el 100%. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Que los despachos, obviamente, lo que está pasando en el sector es que cada vez más hay capacidad financiera, o sea, los bancos están financiando y hay fondos de inversión y hay también banca que está aportando financiación sobre este tipo de proyectos. Lo que se está produciendo ahora mismo, que ya no es solamente un tema de agregar facturación, a ver, hay algunos modelos de integración de despachos que pretenden agregar facturación para después hacer un poco de desarrollo de negocio, pero yo diría que hay 2 tipos de compradores. Aquellos que compran por incrementar el volumen y sobre ese volumen mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Y hay despachos que compran bajo la perspectiva de comprar un despacho y también de generar un negocio proactivo sobre esa cartera de clientes, ¿eh? Entonces, hay 2. Ahora en la valoración os comentaré un par de detalles que os servirá. Voy a esperarme un momentito a la valoración para que entendáis mejor el tema este, ¿vale? Y bueno, al final, cada vez más se está produciendo este tipo de operaciones de compra. No solamente hay un impacto de agregar facturación, sino de mejorar la estructura organizativa, de cambiar el modelo de negocio. O sea, históricamente antes se agregaban despachos para hacer más volumen, pero ahora ya hay unas decisiones más estratégicas sobre lo que se va a hacer con el despacho el día después, ¿vale? Bueno, lo que se está produciendo en la venta es que lo que se está produciendo, venta en algunos casos el socio se integra y el despacho se vende. O sea, normalmente hay, sobre todo en aquellos despachos de una edad en el que el socio tiene 50-55 años, hay veces que incluso el despacho se vende al 100% y el socio sigue unos años. Más allá de esos años puramente dedicados al traspaso de la cartera. Hay un tema también importante que os queríamos transmitir, es que los despachos, en ocasiones, muchas veces nos pensamos que el proceso de traspaso de socio del despacho es muy largo y nos encontramos cada vez más que si el despacho comprador lo tiene bastante interiorizado, los procesos de traspaso de este tipo de operaciones no son tan traumáticos o no son tan dificultosos, ¿eh? Normalmente los procesos de traspaso de trabajo entre el despacho vendedor y el despacho comprador estamos hablando de en torno a 6 meses, un año o poco más, ¿eh? O sea que no, ¿vale? Normalmente nos pensamos que va a ser más duro y yo creo que cada vez más los despachos sois más ágiles en este proceso de cambio. Más cosas que os queramos comentar. Un segundito. Vale. Bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? La posición de que de comprador me convierto a vendedor, ¿no? En ocasiones, pues bueno, obviamente nosotros intentamos dar ayuda a todos los despachos, ¿no? Y muchas veces nos pedís, busco un despacho para comprar, etcétera. Normalmente ya nos gustaría, Xavi, a mí, dar respuesta a todas las necesidades que nos trasladáis, pero sí que es cierto que hay veces que algunos de vosotros pues queréis comprar una cartera pues, de 150, 200.000 euros o queréis integrar un despacho y en ocasiones el integrar una cartera de 200.000 euros os da más volumen, pero tampoco resuelve el problema real de vuestro despacho. O sea, os da más volumen, os incorpora profesionales que pueden ser útiles, os mejora un poquito la rentabilidad, pero realmente
esa integración de un despacho de 600, 800 mil euros que integra una cartera de 200 es interesante, pero no genera un cambio estructural y brutal en el despacho, ¿no? Entonces, cuando nos ocurren estas personas de despachos que tenéis la voluntad de crecer y vais comprando carteras, en ocasiones analizamos los números y les decimos, ostras, a lo mejor sería interesante valorar la integración en un modelo de negocio en el que tú puedes mejorar tu rentabilidad, o sea, te puedes encontrar con un despacho del 10%, te puedes integrar en un despacho más grande en el que lo que os comentábamos antes, en que no solamente te integres y estés acompañado, sino que tu 50%, tu porcentaje que vendes, pueda tener más valor en dividendos a tu situación actual, ¿vale? La rentabilidad media de los despachos actualmente, a pesar de haber mejorado en estos últimos años, no es muy elevada. Podríamos hablar de que un despacho ahora mismo, con el socio, con un sueldo profesional, un despacho que esté entre 300.000 euros a 800.000 euros más o menos, con un sueldo profesional que esté en torno entre los 60, 70 a los 90.000 euros, prácticamente le evita que en un 10% aproximadamente, entre un 5 y un 10%. Tampoco estamos hablando de rentabilidades muy altas y en estructuras más grandes, si el servicio es bueno y podemos ofrecer servicios jurídicos, etcétera, podemos ir a rentabilidades mucho más altas. De hecho, mi rentabilidad objetiva en los despachos, bueno, sobre todo en la consultoría, cuando trabajamos en procesos de consultoría, nosotros ya trabajamos con proyectos para ayudar al despacho a conseguir una EBITDA superior al 20%. O sea, nosotros en nuestro proceso de consultoría, de asesoramiento, ya estamos cambiando despachos para conseguir rentabilidades superiores al 20%. Eso es lo que estamos trabajando en este momento. ¿Vale? Venga, seguimos, que os contaré más cosas sobre esto. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos que os estoy trasladando aquí es que estamos haciendo operaciones, alguna operación estamos trabajando también en el País Vasco con una firma que lo que hace es integrar, bueno, el comprador, o sea, el vendedor, digamos, cede el 50% de su actividad, se hacen unos pactos de socios y el comprador, de alguna forma, ya tiene estructuras con rentabilidades superiores al 25%. Lo que os estoy comentando es que me integro en un proyecto al 50% o con un porcentaje distinto y el modelo de negocio del despacho comprador ya está trabajando con rentabilidades y EBITDAs interesantes, con un volumen de servicios interesantes, con la capacidad incluso de aportar un valor al despacho que se integra mucho más alto, y eso al final también permite que mi venta de ese 50% se rentabilice a medio plazo, ¿vale? Y consigamos que ese 50% que me da un 10, pues se pueda convertir en un 20 o un 25% de rentabilidad. Estos son modelos que se están dando, son modelos que no son sencillos de conseguir, pero ya se están produciendo bueno, ya se está trabajando en el País Vasco, en el resto de España estamos también trabajando en este tipo de operaciones que son muy interesantes. ¿Qué más os quería comentar? Bueno, lo que os comentaba, ¿no? Que hay el despacho que vende y el despacho que compra mayoritariamente, esta diapositiva más o menos ya es un poquito lo que hemos comentado. Entonces vamos a entrar en el tema de cómo se valoran las operaciones. A ver, vuelvo a incidir sobre un tema. Muchas veces me interesa más el cómo hemos conseguido que mi despacho sea rentable a capitalizar el valor en el momento de la venta. Y en ocasiones queremos conseguir una muy buena rentabilidad, muy buen precio en la venta, cuando realmente hemos perdido la oportunidad de gestionar muy bien nuestro despacho. Por eso, insisto en que podéis entrar en escenarios mixtos, en vender parte de vuestro despacho en un momento dado y capitalizar durante esos años el resto de participación de vuestro despacho para conseguir después que ese otro porcentaje se valore mucho más alto. También es cierto que vender el despacho, hacer una venta del despacho, no lo tenemos que tomar como un negocio, es la consecuencia de un fin de nuestra trayectoria, un fin de nuestro proceso y tal, que tiene que dar un rendimiento, que tiene que estar valorado, pero en ocasiones no está tan valorado como nos gustaría. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque al final aquí intervienen tres factores. No sé si tengo aquí un segundo, pero así, os lo voy a explicar ahora. Aquí interviene un poco el cómo se valora un despacho. Ya os lo voy a comentar en las siguientes diapositivas. Entonces, la primera gran barrera que tenemos en el tema del precio de los despachos y cuánto vale mi despacho, etcétera, es que normalmente el que compra tiene un precio sobre el despacho y el que vende tiene un valor sobre el despacho. Entonces, el que vende dice, yo creo el valor de mi despacho es tanto, y el que compra dice, yo creo el precio es tanto, ¿no? Entonces, hay que alinear entre el precio y el valor, ¿no? El precio es lo que pagas y el valor es lo que obtienes, ¿no? Entonces, tenemos que ser aquí un poco honestos ambas partes, ¿vale? El vendedor de ser consciente del tipo de despacho que tiene y el comprador de ser consciente
el tipo de despacho que está comprando y cuál es el valor de dicho despacho. A mí personalmente, siempre lo digo personalmente y lo comento muchas veces con Xavi y con los expertos, a mí me gustaría que los despachos tuvieran un precio más alto en el mercado, porque conseguir que un despacho, pues que se vende 200.000 euros, el esfuerzo para conseguir esos 200.000 euros ha sido muy grande, ¿no? Y muchas veces no se valora en el precio el valor que tiene el haber llegado a esa facturación de los 200, 300, 400.000 euros o 1.000.000 de euros y solamente se ve la parte financiera. Desgraciadamente esto pasa por dos motivos, porque no hay, como habéis visto, el mercado está como muy pirámide y no hay un mercado de oferta y demanda tan alto para que haya una competencia tan alta sobre un despacho determinado, ¿no? Entonces, si la oferta y la demanda fuera más alto, posiblemente se generaría una inflación de precios, ¿vale? Todo esto, como siempre, es mi visión de, bueno, yo no creo que ni Xavi ni yo somos expertos en compraventa, somos expertos en vivir experiencias en este tipo de situaciones y en trasladarnos lo que percibimos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la valoración de los despachos? ¿Vale? Pues nosotros, por ejemplo, cuando entramos a valorar un despacho, cuando algún despacho nos pide, oye, valóranos cuánto vale el despacho, nosotros lo hacemos bajo tres perspectivas. La valoración puramente económico-financiera, o sea, que vendría vinculado por lo que genera el despacho, por su EBITDA, ¿vale? Después estaría la valoración de lo que llamo el fondo de comercio, que principalmente el fondo de comercio sería el valor de la cartera de mis clientes, o sea, cuál es el valor medio de mis clientes, cuál es la calidad de mis clientes, cuál es la facturación, el ingreso medio de mis clientes, pero también cuál es la tipología de mi cliente para yo después, en un escenario de venta, poder dar valor de mi cartera a un posible comprador, ¿no? Esto le llamamos fondo de comercio, ¿vale? Y después estaría la oferta y la demanda, que al final es cuántos despachos están dispuestos a comprar mi despacho. Por ejemplo, pues no es lo mismo un despacho que se encuentre pues, en Donosti, en Bilbao, etcétera, o un despacho que se encuentre en una población más pequeña, ¿no? Entonces, eso también condiciona, porque normalmente si yo tengo una población de 8.000, 9.000 habitantes, ahora estamos con un despacho en la zona de Levante que factura 1,5 millones de euros en una población de 8.000 habitantes, ¿no? Claro, es el despacho más grande de esa población, pero al final no hay muchos despachos interesados en cobrar un despacho en una población tan pequeña, ¿no? Entonces, eso también condiciona la oferta y la demanda. Hay un tema añadido, bueno, aquí os he puesto aquí una referencia, ¿vale? Siempre son muy amplias las referencias, ¿vale? Nosotros de las 70 operaciones que hemos hecho, más o menos el ámbito, digamos, el ámbito de valoración ha estado entre el 0,5 y el 1,1 de la facturación. Cuando hablo del 0,5, el 1 por 1 de la facturación, es el resultado de una valoración previa, o sea, es para que se entienda, no es que, o sea, todos los despachos o sea, mi despacho depende de lo que facture, no, mi despacho depende de lo que factura, de lo que genera la oferta y la demanda, y eso para que el valor se entienda, pues se hace sobre la facturación, ¿vale? Podríamos decir que en este momento las operaciones están aproximadamente en torno al 0,8, 0,9, por ahí estarían, pero no me gusta hablar de generalizar valoración porque cada despacho tiene una casuística y hay que analizarla muy detalladamente. Queremos ser muy prudentes con esto de la valoración. Sé que muchas veces nos llamáis, el otro día un cliente, un despacho nos enviaba un mail por internet, oye, quiero saber cuánto vale mi despacho, hace esto, esto y esto, ¿no? No seremos imprudentes en dar una opinión, ¿vale? Pero bueno, quiero que tengáis en cuenta estos factores. Hay un elemento también dentro de la parte del fondo de comercio, que nosotros llamamos fondo de comercio, puede ser que en el futuro, ¿vale? No solamente el valor del despacho, sino, por ejemplo, el nivel de digitalización de ese despacho, cómo esté tecnológicamente ese despacho, o por ejemplo, cómo esté su estrategia digital de marketing, tenga una página web que genere leads, puede generar un valor adicional al despacho. Por ejemplo, nos podemos encontrar despachos. El otro día estamos en Madrid en una firma que estaba facturando en torno a los 350, 400.000 euros, pero que no tenía una mala rentabilidad. El problema que había aquí en este despacho es que prácticamente su despacho no estaba digitalizado, ¿no? Cuando hablo de digitalizado, sobre todo en procesos internos, en lo que sería la mecanización contable, ¿vale? De los trabajos administrativos, lo que sea el papel, puramente el papel. Entonces, a pesar de poder tener unos números más o menos correctos, ¿cuál es la dificultad de este despacho? Que a la hora de integrarse en un despacho digitalizado hay un trabajo extra por parte del comprador para incorporarlo en sus procesos, ¿no? Entonces, esas pequeñas variables cada vez más van a incidir más en las estrategias de integración de los despachos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿cuántos somos al final? No sé, creo que somos bastantes. Había unos 50 asistentes, creo que somos 30 y pico. Perfecto. Perdón, bueno. Antonio. Sí. Buenos días. Soy Buenos Ana. días. Hombre, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bien. Vamos a ver, tengo puestas, hay dos preguntas en el chat, no sé si lo
he Pues puesto... no las he visto. Espera un segundito, perdona, que no sé. Igual es que yo no me aclaro el tema de la digitalización, ahí está. A ver si había ofertas de colaboración en Vizcaya y a ver si había ofertas de integración. Pero si hay, sí, claro, sí, claro que hay, sí, 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 sí. Hay Claro, ofertas, ¿no? sí, sí, claro, el mercado está móvil, el mercado está muy dinámico y hay mucha gente con interés de colaborar y de integrarse entre vosotros, ¿eh? O sea, de hecho, un poco, también lo que quiero transmitiros también, Ana, y al resto, es que lo más importante, si hay una ofertas, es que, bueno, que planifiquéis cualquier escenario con tiempo. Entonces, nosotros como colaboradores vuestros os tenemos que ayudar siempre y cuando las cosas no vengan precipitadas, porque es muy importante tener una planificación de esto y que nosotros podamos trabajar en las situaciones de cada uno de vosotros. Por eso, por ejemplo, nos interesa mucho en que nos trasladéis cuáles son vuestras inquietudes a 2 o 3 años vista. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueden haber despachos de un perfil o de otro, para nosotros es muy importante desde el punto de vista profesional que no solamente encaje el despacho, sino que encaje el modelo de despacho, ¿vale? Para, pues, en tu caso, en el caso de cualquier otro despacho. Por eso es muy importante que cualquier inquietud nos las trasladéis con cierto tiempo. Ana? ¿Vale? Estamos en la planificación, ¿eh? Venga, pues venga, pues hablamos en privado, si quieres, Ana, ¿vale? Y comentamos. Venga, un abrazo fuerte, Ana, gracias. Venga, seguimos. Entonces, vamos a entrar en el último bloque de la presentación y para que tengáis un poquito de cálculo del tiempo, pues creo que nos quedan unos 15 minutitos de sesión y después, si queréis, entramos en preguntas y respuestas. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves? Ya he un poco visto el contexto, he visto los datos, he visto un poco qué escenarios de compraventa podéis entregaros. Os vamos a explicar algunos aspectos que ya hemos comentado presencialmente en el colegio de cómo funcionan todos estos procesos de compraventa e integración. Vale, nosotros al final lo que intentamos trabajar, esto es un poco nuestra metodología, un poco de trabajo, es que siempre en un proceso de compraventa hay un tema de identificación de los despachos, de presentación de los despachos, de análisis de cada uno de los despachos y de preparar una propuesta, ¿no? Esto es un poco la fase que nosotros trabajamos y la fase que cualquier despacho debería plantear. Y aquí lo que nosotros hacemos es lo que nosotros llamamos el documento de mediación, donde establecemos un poco las condiciones por ambas partes, ¿vale? Para que el acuerdo sea viable. Esto es un poco la metodología que se debería llevar correctamente. Primero, identificar los despachos que pueden encajar, después presentaros, ¿vale? Analizaros y hacer la propuesta. Esto lo podéis hacer con una figura de mediación o sin una figura de mediación que vosotros conozcáis. Pero sí que es muy importante, en el caso de que cualquier proceso de este tipo lo hagáis solos, es muy importante que no empecéis hablando del precio. ¿Vale? Es muy importante y tampoco es muy correcto empezar, porque en ocasiones nos vienen despachos que nos venís y no, llevamos 6 o 7 meses hablando de cómo trabajar y tal, pero habéis avanzado, no hemos avanzado en nada, ¿no? También es importante saber cómo podemos avanzar en estos procesos. Es muy importante entender que hay unas etapas en los procesos, digamos, de este tipo de integración. Vale, entonces, una vez se hace esta especie de documento de mediación, lo que hacen algunos despachos, hacen un acuerdo de intenciones, se hace una due diligence y se hace el contrato. Normalmente, en la mayoría de los procesos, ni el acuerdo de intenciones ni la due diligence se va directamente al contrato. Lo que sí que se hace es una revisión previa, ¿vale? Sobre todo si no es una venta de sociedad, lo que se hace es una revisión previa de la cartera de clientes y se hace fundamentalmente reseteo. A ver, en las operaciones de compraventa nos podemos encontrar dos escenarios, venta de sociedad o traspaso de la unidad productiva, lo que sea el traspaso de cartera. Si es venta de sociedad, sí que se produce un análisis más profundo, una due diligence, una auditoría previa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque obviamente al vender la sociedad puede haber algún tema de responsabilidades, etcétera. Y si se hace la parte del traspaso de cartera y unidad productiva, lo que se hace fundamentalmente sería lo que es el análisis de la cartera de clientes y una especie de auditoría laboral, ¿no? Es un poco de revisión de las personas, de los perfiles, un poco de la contratación, etcétera, ¿no? Y esto es un poco lo que se hace antes del contrato. Y después ya se trabajaría la parte de integración. De la misma forma que le comentaba a Ana, que es muy importante la planificación previa de lo que voy a hacer con mi despacho a medio plazo, también es muy importante plantear qué va a pasar el día después. Tanto si voy a vender el despacho y dejo el despacho, cómo voy a planificar el día después con mis clientes, con mis trabajadores, etcétera, como si me voy a quedar mucho más tiempo. Normalmente cuando uno se queda más tiempo hay que planificar la retribución salarial y cuando uno se queda menos tiempo, pues lo que tiene que trabajar es más el plan de traspaso. ¿Vale? Este es un poco el esquema, de un poco del proceso. Entonces,
Desde el punto de vista de las condiciones o del acuerdo a llevar a cabo, hay tres elementos principales: los aspectos económicos, los aspectos profesionales y los aspectos emocionales, ¿vale? Vamos a ir primero a los aspectos económicos. Los aspectos económicos son los que afectan al precio de la operación. Entonces, los principales condicionantes desde un punto de vista más financiero, económico-financiero, que afectan al valor de un despacho son la propia generación de recursos, lo que sea el resultado de explotación de mi actividad, ¿vale? O el cash flow, los recursos que genero, ¿vale? Y después sería también la parte de los clientes. ¿Cuál es la antigüedad de mis clientes? Más que la antigüedad, ¿cuál es el precio medio de mis clientes y cuáles son las cuotas y servicios? ¿Vale? De hecho, en este momento nos encontramos dos tendencias en la valoración de los despachos, ¿vale? Una tendencia financiera basada en el EBITDA, valorando el despacho en función del EBITDA, y una valoración más de negocio basada en el perfil de mi cliente, en el fondo de comercio, ¿vale? Yo soy un defensor más del segundo que del primero, ¿vale? Porque normalmente el comprador que se fija más en la tipología de cliente es un comprador que normalmente valora financieramente la operación, pero también valora desde el punto de vista de sus sinergias futuras, ¿no? ¿Vale? Y bueno, en este sentido es importante. De aquí, un elemento que a mí no me preocupa es la antigüedad de los clientes. Muchas veces no es que quiero saber la antigüedad de los clientes. A mí me preocupa más que los clientes sean rentables y que no estén con fondos propios negativos, a que el cliente sea muy antiguo, ¿vale? Entonces, en los clientes, para mí lo más importante es el precio medio de los servicios y los servicios que se están ofreciendo. Y en los clientes sí que hay que tener en cuenta si hay una concentración de clientes, ¿eh? Yo si tuve que hacer una revisión de los clientes, pues valoraría si hay una concentración de clientes de mi cartera, ¿vale? Todo esto que os estamos explicando al final es un poco lo que nosotros trabajamos en nuestro papel de mediación, de acompañamiento, etcétera. ¿Cuál es nuestra función en este tipo de procesos? ¿O cuál es la función si nos queréis consultar algo? En sobre todo gestionar el riesgo de la operación. O sea, tenemos que ser muy incisivos en que la operación por ambas partes tenga el mínimo riesgo posible, ¿vale? Es un tema importante. En las personas, ¿qué me preocupa? Pues en las personas lo que más nos preocupa no es el pasivo laboral. Lo que me preocupa sobre todo en la parte económica de la operación, lo que nos preocupa principalmente es que la masa salarial sobre la facturación no supere un porcentaje elevado, que sea muy elevado, y sobre todo también nos preocupa que la masa salarial individualizada de cada persona no sea lo suficientemente elevada para el puesto de trabajo que desarrolla. ¿Qué quiere decir? Pues que no nos encontremos un contable que está ganando 50.000 euros, ¿vale? O no nos encontremos un buen asesor fiscal que está ganando poco y después tenemos que actualizar el precio, ¿no? O sea, el sueldo. Fundamentalmente, en la parte de las personas, yo no descuento nunca el pasivo laboral. Sí que habría que ajustar, si hubiera un factor de corrección, si hay un profesional que está sobrevalorado en sus retribuciones. ¿Sí? ¿Vale? Y hay otros aspectos cualitativos que si ya los comentaba. Pues oye, pues desde el punto de vista económico, si tengo una web que me genera muchos contactos, un máximo de referencias o una cosa diferencial, pues eso también habría que valorar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Veo el chat que está vacío, ¿eh? O sea que... ¿Vale? Sé que es viernes y bueno, y estamos aquí todos, pero sobre todo si hay una consulta no dejéis de hacerlo y bueno, después al final también os damos los datos de contacto. Venga, más cosas. Desde el punto de vista profesional tenemos que tener en cuenta lo que es la parte del contrato, ¿vale? De definir muy bien el criterio de valoración de la operación, cómo vamos a valorar la operación, las garantías de esa operación, las obligaciones del socio en esta operación, las obligaciones en lo que va a hacer el socio justo después de la venta, ¿vale? Y cuál es la cobertura de riesgos, o sea, cuáles son los riesgos que puede tener esta operación y cómo voy a gestionar esos riesgos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si a un año vista de haber firmado la operación la facturación sube o baja más del 5%? ¿Qué va a pasar si a un año vista pierdo un cliente muy grande que condiciona la operación? Fundamentalmente, ¿cómo vamos a gestionar la operación en elementos que puedan pasar durante ese año o año y pico en el que se hace el traspaso del despacho y pueda suponer un riesgo? ¿Vale? Por lo tanto, esto también a nivel contractual serían los ejes más importantes a tener en cuenta. ¿Vale? Y en la parte de la comunicación, la parte emocional, pues, ¿qué hay que tener en cuenta? Principalmente la comunicación con los clientes, cómo voy a gestionar la comunicación con mis clientes, cómo voy a comunicar la comunicación con mis empleados, cómo voy a comunicar la gestión con mis colaboradores, si son colaboradores a los cuales antes de vender, pues colaboraba profesionalmente con otras áreas de laboral o de fiscal, etcétera. Si los voy a seguir integrando, no los voy a integrar, lo que va a pasar, ¿vale? Y después, sobre todo, es muy importante la decisión conjunta de los socios, ¿vale?
Esto también es un tema importante. Siempre es importante que ante cualquier proceso de integración, etcétera, los dos socios estén alineados. Nosotros siempre pedimos, cuando nos firman un acuerdo de intermediación, primero que nos digan quién es el interlocutor y sobre todo que haya una alineación entre ambos socios, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Hay un tema de expectativas que también es importante. No todas las operaciones son fáciles, no todas las operaciones se pueden hacer en el periodo determinado. Hay operaciones de mucho valor, de mucha facturación, que las peleamos, las luchamos y tal, y en ocasiones no salen más tarde, etcétera. Por eso siempre es importante la planificación, ¿vale? Para hacer bien el trabajo, tanto si lo hacéis de forma individualizada como si contáis con nuestra ayuda. Es muy importante planificar a 2 o 3 años vista y hacerlo con calma. El otro día, por ejemplo, un despacho aquí de Cataluña, nosotros estamos ubicados en Barcelona, y que, bueno, viajamos periódicamente al País Vasco, a Madrid y al resto de España, pero nos comentaba esto. Me decía, Antonio, tengo 60 años, quiero jubilarme a los 63, me quedan 2 años antes de la jubilación final, ¿no? Entonces, bueno, ¿es factible la venta? Digo, sí, seguro que sí, ¿no? Porque con 2 o 3 años vista, ¿vale? Según qué tipo de operaciones hay que buscar un despacho interesado en una población concreta, etcétera, y es súper importante este punto. Y nada, aquí lo que os comentamos es, bueno, con el trabajo de la mediación, pues sí que en ocasiones, muchas veces nos pedís ayuda en este sentido a nivel de mediación, sobre todo porque tenemos un poquito más de experiencia acumulada, ¿vale? En este tipo de situaciones. Nosotros también trabajamos una imparcialidad en la negociación entre ambas partes porque intentamos poner en su sitio la situación de los despachos. Muchas veces hay un comprador, un vendedor, pues que tiene unas expectativas de compra de venta distintas y ponemos un poco en situación la operación, ¿vale? Y sobre todo gestionamos las expectativas, es súper importante. Y sobre todo la exposición del despacho en venta. Es muy importante aquí la confidencialidad. Muchos de vosotros no queréis exponeros al mercado y ahí se trabaja mucho la confidencialidad para no estar expuestos en el mercado y que, bueno, que podáis tener algún tipo de problema en este sentido, ¿no? Muy bien, ya acabamos. Última diapositiva. Todo esto que os hemos explicado en esta hora y 10 que llevamos de la sesión, no os lo explicamos más que un sentido didáctico para que afrontéis un proceso de compraventa. Para nosotros es una sesión de reflexión y muchas veces lo hemos comentado también internamente con Xavier, que lo que queremos sobre todo es que penséis, o sea, un poco lo hacemos este viernes así para que penséis el fin de semana, los próximos fines de semana, ¿qué quiero hacer con mi despacho? ¿Qué estrategia quiero? ¿Por qué os decimos esto? Porque históricamente los despachos hace años no dependían tanto de los factores externos. Ahora mismo hemos tenido un COVID, estamos en medio de una especie de guerra a ver qué va a pasar. Estamos en unos cambios de administración a nivel digital. ¿Qué está ocurriendo? Que en este momento hay muchos factores externos que van a condicionar la estrategia de nuestro despacho. Históricamente no había tantos factores externos que iban a condicionar la evolución de mi despacho. Pero ahora mismo, por eso es muy importante que valoremos a 2 o 3 años vista cómo vemos el entorno y cómo nos va a condicionar en lo que queremos hacer en nuestro despacho. Esto no es una sesión de compraventa o de colaboración, es una sesión de reflexión, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que tengáis en cuenta todo esto. Incluso, si queréis, bueno, si un día estáis aburridos, si vamos otra vez a las diapositivas del principio, ¿vale? Veréis que al final lo que está pasando y lo que nos está condicionando en el sector es que cada vez más hay más factores externos que van a condicionar el futuro de mi despacho, ¿vale? Pues nada, resumiendo un poquito el tema, un segundo, si me permitís, un segundito, por favor. Vale, entonces, creo que es un buen momento, y hablo del momento vital y profesional, ¿vale? Para decidir qué camino queremos tomar. Cada vez más, cuando nosotros afrontamos un proceso de negociación o de mediación con el despacho, le comentamos al despacho que compra o al que vende, ¿no? Primero, pues, ¿qué quiere hacer con su vida personal? Porque eso va a condicionar mucho. Hay 2 aspectos que preguntamos dentro de la confianza que podemos generar en la relación. Uno, ¿cuál es su momento vital? O sea, ¿por qué se está planteando hacer ese cambio? ¿Vale? ¿Por qué? A nivel personal, pues, ¿qué es lo que se está motivando? Oye, pues mira, pues un tema de, oye, pues no sé, de motivación personal, porque quiero hacer otra cosa, quiero dedicarme a la jardinería, ¿vale? O simplemente porque quiero bajar el ritmo de trabajo, por temas de salud, hay diferentes aspectos. Y después el tema profesional, porque, oye, me encuentro cargado, no quiero asumir este tema. Entonces, es muy importante reflexionar sobre este tema. Lo que os queremos transmitir es que ya existen iniciativas y proyectos empresariales interesantes, o sea que
Si decidís no estar solos y seguir acompañados, ya hay proyectos interesantes, ya hay despachos que están teniendo más o menos proyectos interesantes que os pueden aportar una estabilidad, ¿vale? Y que tanto si estáis en un proceso de compraventa, ya hay procesos interesantes en los que podéis incorporaros. Y los van a ver, y van a ver cada vez más proyectos interesantes en la medida que el despacho se vaya convirtiendo en una empresa de prestación de servicios, ¿vale? Bueno, aquí el tema, lo que os comentaba, si seguimos solos o tengo la voluntad de crecer, puede ser que acompañado pueda tener mejores resultados que siguiendo solo, ¿no? A mí me preocupa el tema del autoempleo, ¿no? Y esto es una reflexión. Sobre todo me preocupa los despachos con estructuras pequeñas que estéis trabajando 12, 14 horas diarias en una situación de autoempleo y no rentable. Esto también es una reflexión que hay que plantear, sobre todo porque esta dinámica la tenemos que romper, ¿vale? Yo también tengo una empresa, siempre digo que no tenemos cuotas, tengo 6 personas trabajando aquí en la estructura y es duro estar picando piedra cada día para vender, pero tenemos que conseguir que nuestras actividades sean rentables, porque si no, no tiene sentido el esfuerzo que estamos haciendo. Y bueno, y el tema de lo que os comento aquí es el valorar si quiero seguir solo acompañado y hacer una decisión en los próximos 2 años. Sobre todo, lo que os pido es ese proceso de reflexión, ¿vale? Y sí que también para aquellos despachos que queráis comprar, vender, etcétera, lo que sea, bueno, sobre todo los que queréis adquirir, pues que sí que hay financiación, hay fondos, etcétera, pues para afrontar ese crecimiento. Mi recomendación es, si algunos de vosotros queréis crecer inorgánicamente, primero tenéis que tener un despacho lo suficientemente competitivo y rentable para afrontar integraciones. No compréis despachos o adquiréis despachos si vuestro despacho ya no tiene un modelo de negocio rentable. Es muy importante tener en cuenta este elemento. No incorporemos más masa crítica si no hemos conseguido una gestión del margen importante. De hecho, nosotros defendemos desde nuestro ámbito de la consultoría, todos los ámbitos, hacemos consultoría de marketing, digitalización, etcétera, que la visión estratégica del despacho no ha de ser el crecimiento, sino ha de ser la gestión del margen. Y una vez tengo la gestión del margen bien trabajada, hagamos una gestión del crecimiento, ya sea orgánico o inorgánico, ¿vale? Y, pues nada, la pregunta, ¿cómo imaginas el futuro? ¿Solo acompañado? Aquí os he dejado un espacio en blanco para que penséis, ¿vale?, cuál es el futuro. Y nada, creo que por último, pues nada, os recomendamos que hagáis una reflexión en los próximos años, oye, ¿vale? Y que os planteéis, pues oye, pues mi reflexión la voy a hacer en 2024, en 2023, cuando os encontréis más cómodos, ¿vale? Nada es urgente, pero tenemos que empezar a pensar, ¿vale? Un segundito. Y nada, para acabar ya con el tema de, creo que vamos bien más o menos, sí, de planificación, pues nada, aquí os facilitamos siempre, bueno, tenemos obviamente el teléfono fijo del despacho, pero bueno, aquí os facilitamos mi teléfono móvil, el teléfono de Xavier, ¿vale? El mail de ambos también lo tenéis aquí. Esta sesión está grabada. Cualquier cosa a través de Nerea podéis consultar. Sobre todo, muy importante, si queréis hacer alguna consulta en privado, contactéis con Nerea, con el colegio, contactéis con nosotros, ¿vale? Cualquier consulta en qué proceso estéis, encantados de poderos ayudar sin ningún tipo de problema, de compromiso de nada, cualquier reflexión y nada, y entramos ahora en preguntas. A ver si alguien quiere consultar. Y bueno, es caricasco. y venga, y hacemos un turno de preguntas o de cuestiones. Al menos una, venga, por el chat. Si se ha quedado clara la sesión, si hay alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud. Antonio, muy instructiva Sí. como siempre. Bueno, gracias, Ana. Venga. Sí, gracias. Una consulta ya, aprovechando y para romper un poco el fuego. Habréis despachos profesionales, pero entiendo que hay diferentes tipologías. ¿Nos puedes decir las grandes bloques de los mismos? Vale, sí, perdón, sí, hablo de despachos. Sí, hablo de despachos. Cuando hablamos de despachos profesionales, hablamos principalmente de asesorías, ¿vale? Lo que sea asesoría fiscal, laboral, contable, ¿vale? En ocasiones también es asesoría. Aquí siempre está la palabra asesoría y gestoría, pero bueno, cuando hablamos nosotros hablamos principalmente de despachos profesionales, o sea, economistas, graduados sociales, etcétera, que tenéis actividad de gestión fiscal, laboral, contable y también tenéis ámbito jurídico. También hablamos del sector de la auditoría, ¿vale? También hablamos de administración de fincas, ¿vale? Pero nosotros principalmente estamos centrados en nuestra especialidad y también firmas de abogados. Lo que pasa es que nuestra especialización está centrada en el ámbito de la asesoría, pero también hemos hecho operaciones con firmas de jurídicas,
con alguna administración de fincas, etcétera. Pero nuestra especialización, esos 70.000 despachos que hemos hablado, estaremos hablando de asesorías, ¿vale? Asesoría, gestoría, bueno, un poco el contexto que queremos trasladar siempre de qué somos, ¿vale? Pero principalmente esto, ¿vale? Ya te digo, hay veces que son despachos que hacéis fiscal, laboral, contable y también tenéis una parte jurídica, Podemos encontrar despachos que facturéis, no sé, 2 millones de euros y a lo mejor 400.000 es legal, ¿vale? Y sobre todo son despachos pues, orientados a la empresa, al profesional, la pyme y el particular. Profundizando un poquito, yo no sé si esto que has dicho está contemplado en el mundo de la consultoría empresarial hacia las empresas y digamos en qué medida entiendo que es minoritario, suponiendo que esté y si tiene algún matiz especial. Vale, en el ámbito de la consultoría empresarial, lo que, te podría trasladar dos cosas. A ver, obviamente aquí estamos hablando de este tipo de operaciones. En el ámbito de la consultoría empresarial, lo que nos estamos encontrando es, a ver, te explico un poco lo que encuentro y si no, me vuelves a hacer la pregunta, a ver si te puedo responder, ¿vale? Mira, lo que está pasando en la consultoría empresarial es que cada vez más los despachos profesionales, lo que son asesorías, economistas, etcétera, sobre todo con estructuras un poquito más grandes, estáis tendiendo a trabajar esa parte de consultoría empresarial, ¿vale? Aquí no estamos hablando de consultoras empresariales que estéis trabajando solamente en consultoría de gestión, etcétera. Lo que sí que estoy diciendo es que sí que nos estamos encontrando en las asesorías que algunos de vosotros ya estéis incorporando servicios de consultoría empresarial, ¿vale? En este caso, en cuanto a los temas de valoración, etcétera, que estoy trasladando aquí, podrían entrar en el ámbito de consultoría empresarial siempre que tengamos un nivel de recurrencia de ingresos superior al 60% de la facturación, ¿vale? En firmas de consultoría que no tengáis, por ejemplo, yo tengo una firma de consultoría de despachos, ¿no? Pero no tengo recurrencia en ingresos, ¿me entiendes? Por lo tanto, mi venta de mi despacho, a pesar de que es muy especializado, no podría entrar en un contexto. Podemos valorar la venta de una firma de consultoría empresarial siempre y cuando tenga un nivel de recurrencia mínimamente alto, ¿vale? Cuando no hay recurrencia a los ingresos en una firma de consultoría empresarial o una firma jurídica o legal, lo que se hace es más integración de los socios. No se produce una operación propia de compraventa de pagar, sí que se produce o una integración de colaboración o una entrada de socios, ¿vale? No sé si te he respondido bien o te he respondido correctamente. ¿Sí? Venga, gracias. Nada, a ti, por supuesto. ¿Alguna consulta más? Creo que podéis desconectar el micrófono. Si es con voz, perfecto, porque es mucho más personal, o sea, que genial. ¿Vale? Vale. Pues, bueno, si hay alguna consulta más. Me he olvidado, mientras alguno de vosotros si queréis trasladar alguna consulta, os comento siempre en esta sesión que hoy se me ha olvidado, en la valoración de los despachos es muy importante el impacto del coste personal sobre la facturación, tanto incluso en el ámbito de la consultoría, ¿vale? Como en cualquier ámbito, es muy importante el ámbito, o sea, dentro de las valoraciones es muy importante el impacto de la masa salarial sobre la facturación. Algunos de vosotros que ya me habéis oído en varias ocasiones, es un dato importante que tenéis que tener en cuenta, donde nosotros consideramos que un índice superior al 65% o sea, un índice superior de coste personal superior al 65% sobre la facturación hace que muchos despachos no seáis competitivos. Cuando hablo del 65% sobre la facturación de vuestra masa salarial, también estéis incorporados los socios, ¿vale? Con sueldo profesional, no sueldo con dividendos o pseudo dividendos, ¿vale? Entonces, un dato importante es que tengáis en cuenta también, nosotros lo hacemos cuando valoramos despachos, el impacto de la masa salarial, ¿vale? Y también valoramos mucho el impacto de la facturación media por empleado, ¿vale? Por eso incidía mucho que el incremento, el tamaño de la firma permite que la facturación por empleado sea mayor, ¿vale? Que la reducción al profesional sea mayor, etcétera. De hecho, lo que comentaba, no sé tu nombre, del que hablabas de la consultoría empresarial, ¿vale? No hace falta que me lo digas, si no quieres por mantener un poquito de discreción. Sí que es cierto que los despachos que trabajan en la consultoría empresarial, que trabajan en el ámbito jurídico, etcétera, a pesar de tener un mix de ingresos de cuotas extras más bajos, o sea que a lo mejor las cuotas es un 60 o 70% y los extras es un 30%, consiguen que la facturación media por empleado sea más elevada. O sea, despachos que trabajáis la consultoría al ámbito legal, normalmente la facturación media del despacho supera los 60.000-70.000 euros, cuando en el ámbito de la asesoría están en torno a los 50.000-55.000 euros. Esto es también muy importante de cara a la estrategia de crecimiento, ¿vale? Y también todo este impacto de poder tener una facturación media por empleado mejor
también impacta que podéis tener equipos más vinculados porque están mejor retribuidos y también os ayuda a tener esa amenaza, más cubierta la amenaza del movimiento de los profesionales en el sector. ¿Vale? Pues muy bien, pues por mi parte ya estamos. No sé si hay alguna consulta más, alguna pregunta. Si hay alguna cosa que no estéis de acuerdo, también lo podéis compartir, no hay problema, ¿vale? Si hay alguna cosa que no estéis de acuerdo, alguna sugerencia, pues sí, encantados. Pues por mi parte, si no hay nada más, ya, bueno, esperando las indicaciones de Nerea, nada, por mi parte, en nombre de Xavier, nada, agradeceros la asistencia, sobre todo cualquier consulta que tengáis de cualquier tipo a lo largo de estos próximos años, encantados de ayudaros y de trasladaros nuestra opinión. Y nada, que estamos aquí para lo que queráis, que vienen unos años apasionantes, que no hay que ser negativo, que el sector tiene mucho potencial, que creo que hay que trabajar, hay que diversificar servicios, hay que ampliar un poco el enfoque y que el reto es convertir el despacho en una empresa y que, bueno, si lo hacemos bien podemos conseguir que este sector se coja fuerza y nada, y bueno, y con la ayuda del colegio también, pues eso lo vamos a conseguir entre todos. Fuerte abrazo, escaricasco. Nerea, no sé si quieres comentar algo, cerramos la sesión, no sé si estás por ahí. No, simplemente pues decirte, Antonio, que gracias por todo, como siempre, y nada más, no tengo nada más que añadir. Genial. Vale, pues clausuramos entonces la jornada, ¿vale? Gracias a todos. Un abrazo, escaricasco, adiós. Adiós.